Hola mis amigos, espero que se encuentren muy bien en este día. Este es tu pastor Natán González y estoy bien contento de verte. En este día pues continuamos nuestra serie de los 10 mandamientos y como que me has preguntado de varias veces, ¿qué son los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos son las reglas básicas que Dios nos da para vivir con Él. Él se las dio al pueblo de Israel una vez los sacó de la esclavitud en Egipto y los llevó por 40 años de transición hacia la tierra prometida. Entonces Dios les dio estos 10 reglas para que ellos aprendieran, dejaran unos comportamientos negativos que tenían, que agarraron siendo esclavos por 400 años y aprendieran a vivir con él. Y algo bien interesante es que 400 años es mucho tiempo. En 400 años el comportamiento de un individuo, de una nación cambia. Yo llevo 10 años en la ciudad donde estoy viviendo y hay cosas que la gente dice, ay, tú eres ya de aquí, de esta ciudad para siempre, ya si vuelves a Puerto Rico vas a ser mexicano completo. Y yo digo, pues amén, porque hay cositas que me encantan de aquí que las he adoptado como parte de mi vida y parte de mi comportamiento en 10 años que llevo viviendo aquí. Imagínense, generación tras generación, 40 generaciones, perdón, 10 generaciones de personas en esta nación agarraron muchas cosas de Egipto y Dios quería pues que ellos transicionaran con un comportamiento mejor. Bueno, los 10 mandamientos se encuentran en el libro de Éxodo capítulo 20 versos del 1 al 17 y Deuteronomio 5 versos del 1 al 21. Y los 10 mandamientos son como siguen: yo soy el Señor tu Dios, soy un solo Dios. Número 2, no tendrás ídolos. Número 3, no uses el nombre del Señor incorrectamente o no mal uses el nombre del Señor. 4, toma un día de descanso para que se lo dedique al Señor en oración. 5, honra a tu padre y a tu madre. 6, no matarás. 7, no cometerás adulterio. 8, no robarás. 9, no mentirás o no chismearás. Y número 10, no envidiarás. Bueno, los 10 mandamientos, no sé si te habías dado cuenta, están divididos en dos grupos. Los primeros 5 son en nuestra relación con Dios. Esto incluye honra a tu padre y a tu madre, porque el padre y la madre tienen que hacer representación de Dios en el hogar. Y así no es como la relación de padres e hijos, es nuestra relación con Dios nuestro creador. Ahora, los otros mandamientos, incluyendo también honra a tu padre y a tu madre, están incluidos en el grupo de mandamientos que son dedicados al prójimo o a personas diferentes a Dios. Y incluye honra a tu padre y a tu madre porque lamentablemente hay algunos de nosotros que hemos tenido malos padres. Ahora, mis papás fueron muy buenos, pero hay personas que nos escuchan, hay personas en nuestra iglesia que no tuvieron una buena relación. Entonces, cuando esto sucede, debemos tratar a nuestro padre y a nuestra madre como tratamos al prójimo. No matar, no adulterar, no robar, no mentir, no codiciar. Jesucristo también mencionó en una ocasión que tenemos que amar a nuestros enemigos, perdonar al que nos hace daño e interceder por aquellos que no son de nuestro hogar. Bueno, estos son los 10 mandamientos. Ahora, el Señor Jesucristo se le preguntó una vez cuáles son los mandamientos más importantes y el Señor dijo, hay dos mandamientos importantes. El primero es amarás al Señor tu Dios y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la razón por la cual Jesucristo hizo esto es porque los primeros 5 mandamientos están enumerados en el primer mandamiento de Jesucristo y los últimos 5 mandamientos, 6 mandamientos, perdón, están enumerados en los mandamientos que Jesús dio con respecto al prójimo. Y de esta forma nosotros podemos entender que el Señor Jesucristo quiere que entendamos que los mandamientos no son solamente reglas, sino que son la muestra del amor que le tenemos a Dios, a nosotros mismos y a los demás. Algo que yo le enseño siempre a la iglesia es que yo no puedo amar a Dios si no amo a mi hermano o a mi prójimo, porque ¿cómo puedo amar a Dios al que no veo si no amo a la persona que veo? Yo no puedo amar a mi prójimo si no me amo a mí mismo, porque yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Y yo no me puedo amar a mí si no amo a Dios, porque yo soy la imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, aunque en mí yo no tengo la capacidad de amar a Jesucristo, el Señor nos dice en la palabra, en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, verso 9, que nosotros podemos amar porque Él nos ha amado primero.
Y eso es maravilloso, eso es fantástico. Bueno, y ya llevamos predicando sobre los primeros 5 mandamientos y hoy vamos a predicar sobre el 6º mandamiento y este es: no matarás. Quiero que vayamos a la palabra que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 13. Y voy a leer solamente una versión de la Biblia porque esto es bien fácil. Lo dice ahí en una oración, 2 palabras, uno de los versos más cortos de la Biblia: no matarás. Ahora quiero que vayamos a la Biblia que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 10, verso 10. Mira lo que dice la Biblia: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y quiero que vayamos finalmente al libro de Hechos, capítulo 2, verso 14. Ahora, usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos leyendo? Escucha bien lo que dice la palabra. Dice: entonces Pedro, que se encontraba con los otros 11, se puso en pie, alzó la voz y les dijo: varones judíos, habitantes de Jerusalén, presten atención y escuchen bien mis palabras. Padre, gracias te doy porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso. Yo te pido que en este día tú estés con nosotros, que tú nos hables, que tú nos ayudes y que tú nos guardes. Habla nuestra vida y haz que esta palabra llegue a lo profundo de nuestro ser, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En este día yo les quiero hablar a ustedes de algo bien importante y lo hago para que podamos hacernos una pregunta acerca de cómo nosotros reaccionamos a la oposición. Verá, esta pregunta es muy diferente a la pregunta de la guerra espiritual. Pablo le dijo a Timoteo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra principados, potestades que están en los cielos. Muchos de nosotros todavía no sabemos que el enemigo está en nuestra contra, y si él nos hace un ataque directo espiritualmente, el cual luchamos en oración, nosotros tenemos que hacerlo de la misma forma. Tenemos que buscar de Dios para estar todo el tiempo en alerta, y el Señor nos protege en los momentos en los que no. Pero hoy no estoy hablando de la guerra espiritual que se lucha en oración, sino de la guerra espiritual que nosotros muchas veces pensamos que la luchamos físicamente. Ahora, cómo nosotros pensamos, nos sentimos y actuamos en el mundo cuando la gente, el mundo, la vida y los que nos rodean se ponen en nuestra contra. Esa es la pregunta que nosotros debemos responder. Cada uno de nosotros podemos tener una reacción diferente de acuerdo a cómo nos sentimos, cómo pensamos, cómo creemos o dónde nos venimos o lo que está pasando en nuestra vida en ese momento. Aún así, la reacción humana es la de defendernos para poder protegernos del dolor. Si le preguntamos a un hombre qué tú harías si tu familia está en peligro, este respondería: yo voy a pelear por mi familia. Si le preguntamos a un soldado qué va a hacer cuando la nación está siendo atacada, su respuesta será: yo voy a ir a la guerra y luchar por mi patria. Si le preguntamos a un líder espiritual qué va a hacer cuando la sociedad en la que tu congregación se encuentra se levanta en contra de la iglesia, tú vas a decir: yo voy a pelear con mis armas espirituales y hasta físicas para proteger a mis feligreses o a mis ovejas o a los miembros de mi iglesia. Cada una de nuestras respuestas es parecida. Es el tomar acción en nuestras manos y luchar, pelear e ir a la guerra para poder proteger el bienestar de aquellos a quienes nosotros amamos. Pero lo que Dios desea decir a través de su palabra es que cuando nosotros tomamos la lucha en nuestras manos, nuestra respuesta va a ser una de muerte. Escúchame bien, lo que Dios desea enseñarnos hoy en la palabra es que si nosotros respondemos al ataque físico de la misma forma en la que respondemos al ataque espiritual, Jesucristo será el que llevará nuestra respuesta a ser una de muerte a vida, pero no solo vida ni siquiera vida en abundancia, sino una vida en la llenura del Espíritu Santo. Hay algo que nosotros debemos entender muy importantemente. Dios nos da en la Biblia 3 historias en las que nos muestra que la muerte no es consecuencia, sino es la primera acción del hombre en contra de
de la oposición. La reacción humana en contra de la oposición es la muerte. Una respuesta diferente a la reacción. Verás, la reacción es una acción que muchas veces hacemos sin pensar, provocada por nuestros reflejos. Es emocional, es inmadura y es provocada por dolor. Y hay también lo que se llama una respuesta. Una respuesta es una acción con conciencia, provocada por sabiduría. Analizada, demuestra madurez, provoca una acción por parte de Dios. Y Dios desea que nuestras reacciones estén dirigidas al entregarle el control de la situación a Él en adoración y en reverencia. Verás, Dios le dijo a Caín que el pecado estaba tocando a su puerta. Caín y Abel fueron los primeros hijos de Adán y Eva, menciona la palabra. Ellos habían traído ofrendas individuales al Señor. Ahora, la Biblia dice en el libro de Hebreos que Dios aceptó la ofrenda de Abel porque Abel lo hizo por fidelidad a él. Dice la Biblia que lo hizo por fe. Pero algo que tú tienes que entender es que la palabra fe en el Nuevo Testamento no existe en el Antiguo Testamento. Verá, esta definición de fe, de lo que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, que básicamente en español moderno significa que es creer en algo que no podemos ver y esperar que Dios nos va a dar algo, aunque todas las condiciones que nos rodean dicen lo contrario. Eso es fe. Que esta definición de fe en el Antiguo Testamento no se ve. Lo que la Biblia, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y vemos la palabra fe, la palabra que la Biblia utiliza en el hebreo es fidelidad. Por lo tanto, podemos ver que Abel le trajo su ofrenda a Dios por fidelidad, aun cuando Caín fue el primero que le trajo una ofrenda a Dios. La ofrenda de Abel le gustó más a Dios porque lo hizo con una mejor intención. Ahora dice la Biblia que a Caín se enfureció y entonces Dios le habló a él. ¿Por qué? Porque se llenó de celos. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 4 versos del 6 al 8, el Señor le preguntó a Caín: ¿por qué estás tan enojado y caminas cabizbajo? Si tuvieras buenas intenciones, podrías caminar con el rostro alto, pero ten cuidado de tus malas intenciones. El pecado está tocando a tu puerta y te acecha como fiera para devorarte. Sin embargo, tú puedes resistir la tentación. Ahora yo quiero esperar aquí un segundo, porque en el verso más adelante vamos a leer lo que dice en el verso 8, pero mira lo que dice aquí en el verso 7. Ten cuidado porque el pecado está tocando a tu puerta. ¿Qué puerta? ¿Qué puerta estaba tocando? Esta era la primera familia que habitó la tierra. Las casas de madera con puertas todavía no existían. El concepto de la puerta, como la conocemos hoy, fue inventado por los egipcios por lo menos 1000 años después de este evento. ¿De qué está hablando Dios? Verás, el concepto de la puerta en estos tiempos, en el hebreo antiguo y especialmente en estos tiempos de los primeros habitantes de la tierra, tenía que ver con la vida de que está en el más allá. ¿Y qué es lo que entonces Dios le está diciendo a Caín? Caín, hay algo del más allá que quiere hacerte daño y está tocando a tu puerta. Pero mira lo que Dios le dice a Caín: sin embargo, tú puedes resistir la tentación. Caín no tenía a Jesucristo, Caín no tenía el Espíritu Santo, Caín no había recibido el bautismo en agua, Caín no tenía nada. Sin embargo, Caín tenía todavía el aliento de vida que Dios le había dado. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo con esto? Que cada ser humano que vive en este mundo tiene el poder para resistir la tentación del pecado, conozcamos a Jesucristo o no conozcamos a Jesucristo. Volvemos al pasaje bíblico. Mira lo que dice Dios en el verso 8. Caín le habló a su hermano Abel para salir a caminar por el campo, y cuando estaban allí, Caín atacó a su hermano y lo mató. Caín mató a su hermano porque tenía celos de él. La palabra dice que Dios le dijo a Caín: el pecado te está acechando como una fiera, pero tú puedes controlarlo. Aún así, él asesinó a su hermano. Lo que Dios nos enseña en este pasaje de la palabra es que la primera acción de que los hombres toman la oposición
es la muerte. Déjame decirte algo bien importante. La semana pasada, cuando yo prediqué del trabajo, yo dije que Dios siempre está trabajando. Trabajó en el Antiguo Testamento, trabajó en el Nuevo Testamento, continúa trabajando en la iglesia. Dios está trabajando constantemente. Asimismo, el enemigo también está trabajando. Y déjame decirte algo, Él está a la puerta esperando el mejor momento para tocarla. Pero nosotros tenemos el poder y tenemos la autoridad de Dios para no abrirla. Y tenemos que tener cuidado porque Él conoce la Biblia mejor que nosotros. Él nos conoce a nosotros mejor que nosotros mismos. Y Él tiene más paciencia que nosotros. Debemos tener cuidado. Porque la primera acción humana ante la oposición es la muerte. Antes de este pasaje nadie había sido asesinado. Por lo tanto no fue algo que Caín había aprendido en la televisión o había aprendido. De hecho yo a veces hasta le doy crédito a Caín porque a lo mejor Caín simplemente quería entrarse a los puños con el hermano. ¿Verdad que sí? Tener una buena pelea de hermanos como muchas veces las tenemos en la casa. Y a lo mejor en la furia estaba peleando con él y lo golpeó y después y lo mató y no se dio cuenta. Su reacción después de esto era una reacción de miedo, de nerviosismo. No sabía qué hacer, hasta empezó hasta le gritó para atrás a Dios, ¿verdad que sí? Porque a lo mejor no sabía lo que iba a pasar. Sin embargo, Dios le había dado una advertencia. Muchas veces hay algo dentro de nosotros que nos molesta y nos llena, y hasta que no lo decimos o no lo hacemos, no estamos tranquilos. Y en el momento en que lo decimos, en el momento en que lo hacemos, nos damos cuenta que metimos la pata, que lo hicimos mal, que cometimos un error. Fue un pecado que estaba tocando a la puerta y nosotros lo abrimos. Y cuando el pecado tocó a la puerta de Caín, Caín abrió la puerta. Te quiero hablar de otra historia acerca de otro hombre de la Biblia. Un hombre de la Biblia que nos muestra que nosotros hoy en día, pero estamos viviendo en un mundo de muerte. Y este hombre es Moisés. Moisés era el hijo de un esclavo israelita que vivía en el imperio egipcio. El faraón le ordenó matar a todos los hijos mayores de los esclavos. Su padre lo puso en una canasta y lo echó por el río, y la hija del faraón lo encontró y lo adoptó. Él creció y se convirtió en un noble en Egipto, un hombre importante. Entonces un día conoció que él no era egipcio, sino que era israelita. Y dice la Biblia que él vio a un egipcio golpeando a un israelita, y Moisés se llenó de furia y lo mató. Dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 11 capítulo 2 versos 11 y 12, cuando Moisés llegó a ser un adulto, fue a ver cómo su pueblo era esclavizado. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, a un hebreo. Entonces miró a su alrededor, premeditación, y como no vio a nadie, asesinó al egipcio y lo enterró en la arena. Déjame decirte algo bien importante. Hay algo bien diferente entre Caín y Moisés. Caín no tenía ningún tipo de conocimiento sobre lo que era el matar a alguien. Pero Moisés había sido criado en Egipto. La muerte era algo que él había aprendido, ya que vivía en un mundo de guerra. Egipto era bien parecido al mundo en el que vivimos hoy. Era gobernado por un hombre que se proclamaba ser un dios. Hoy nosotros vemos la influencia en nuestra sociedad de líderes que proclaman ser hombres de Dios cuando su vida es una vida llena de pecado, llena de error y llena de maldad. Hay gente hoy en la vida, en la Biblia, en nuestra sociedad, hay gente que se proclaman ser ídolos, ser estrellas, hasta reyes. Hoy vivimos en una tierra de dioses falsos. Hoy vivimos en una tierra de dioses como la drogadicción, el dinero, la vanidad, la sexualidad y muchas otras cosas más. Hoy Egipto era una tierra de muerte, y el mundo en el que vivimos hoy reina la muerte. Hasta a veces nosotros la justificamos. Buscamos, vemos películas donde el héroe es un vengador, es un vigilante. Recuerdo, a mí me gustan mucho los comic books y los superhéroes, y mi favorito desde niño siempre fue Batman. Yo siempre coleccioné un comic book de Batman, y recuerdo que un día estaba hablando con un compañero de trabajo y él me estaba diciendo: a mí no me gusta Batman porque él no mata a los malos, me gustan los otros que matan a los malos. Y esta era una conversación tonta, pero vemos a dónde nosotros hemos llegado hoy.
que aún en la ficción queremos ver la muerte de aquellos que nosotros hemos juzgado como malos. A Moisés se le hizo fácil quitarle la vida a este hombre, hasta lo hizo por motivos buenos, para defender a uno de su propia raza, a uno de sus hermanos, a uno que hablaba su idioma, que se veía como él, que pensaba como él, que a lo mejor tenía padres parecidos, pero la palabra dice que él miró hacia ambos lados a ver si alguien lo veía. Esto Dios revelándonos que Moisés sabía muy bien lo que él estaba haciendo y que él sabía que lo que hizo estaba mal. Entonces tenemos la historia de Caín, tenemos la historia de Moisés, pero también tenemos la historia de un hombre que caminó con Jesucristo. Este hombre se llamaba Pedro. Pedro nos enseña que nuestra reacción siempre va a ser la reacción de muerte. La Biblia dice que en el momento en el que Jesús fue traicionado por Judas y fue arrestado, ahí estaba con sus discípulos. Y dice la Biblia en Juan 18:10 que Simón, aquel que llamamos Pedro, tenía una espada y desenfundándola hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Sabes que tú me dirás, ay, pero eso fue una reacción, él no sabía lo que iba a hacer, sí, pero él llevó una espada al lugar donde él sabía que Jesús iba a entregar su vida. Pedro le cortó la oreja, pero tratando de matar a este joven. Pedro, Judas le abrió la puerta al pecado que estaba tocando. Moisés era de Egipto, que era un mundo de muerte, pero Pedro acababa de pasar 3 años con Jesucristo. Nosotros muchas veces deseamos hacer la diferencia entre cómo vivimos nuestras vidas y cómo vemos a los demás, pero la realidad es que el pecado toca tanto nuestras puertas como tocó la de Caín, que vivimos en un mundo de muerte hoy como el que vivía Moisés, y cuando venga la oposición, tú y yo vamos a reaccionar de la forma en la que reaccionó Pedro, porque la reacción humana ante la oposición es muerte. No importa quiénes seamos, no importa de dónde venimos, nosotros todos tenemos y deseamos la muerte de alguna persona o lo hemos hecho en algún momento. Todos nosotros somos capaces de quitarle la vida a alguien, ya sea la persona que nos atormenta en el trabajo, o el vecino intrometido, o la persona que compite contra nosotros en la vida, o el hombre que te quitó la esposa, o la mujer que le coquetea a tu esposo. Todos nosotros, cuando alguien se nos atraviesa en la carretera, nos imaginamos a la persona teniendo un accidente de carro y tal vez hasta matándose. Cuando alguien insulta nuestras creencias, nos imaginamos a Dios y deseamos que envíe fuego del cielo y los consuma. La muerte se ha convertido en algo que utilizamos como herramienta cuando permitimos que nuestro enojo tome el control de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. La muerte es algo para muchos de nosotros que no es real hasta que alguien cercano pasa por ella. Y la palabra menciona que cuando Pedro se llenó de pánico al ver que Jesús iba a ser arrestado, trató de tomar el control en sus propias manos. Trató de impedir que Jesús caminara por el camino de sufrimiento que Dios había establecido para él. Y mientras uno de sus discípulos se preguntaban qué iban a hacer, Pedro tomó su espada y trató de matar a un hombre. ¿Por qué? Porque la muerte es la reacción humana ante la oposición cuando tratamos de tomar el control en nuestras manos. Pero si le entregamos el control a Jesucristo, la respuesta va a ser vida y vida en abundancia. La respuesta del hombre ante la muerte, ante la oposición es muerte, pero la de Dios, la respuesta de Dios siempre va a ser vida. En todo momento Dios desea dar vida y que nosotros demos la vida que Él nos ha dado. El Señor desea que actuemos en lugar ante la oposición con intercesión. En Génesis 4 del 13 al 15, Caín le dijo al Señor: este es un castigo muy grande, me has desterrado y sacado de tu presencia, caminaré como fugitivo por el mundo y si alguien me encontrara me va a matar. El Señor le respondió, no será así, el que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera matado, de aquel que lo hallara no fuera a matarlo. Y sabes que te voy a decir algo bien importante. Por ahí hay gente diciendo que la marca que Dios le dio a Caín era un color de piel oscura. Eso es basura, eso es una mentira. Dile a esa persona que no sabe leer la Biblia que aprenda a leer y escribir y después
se vaya a estudiar un seminario bíblico antes de que abra la boca y hable cosas que las que no tienen ningún tipo de conocimiento. Anyway, vuelvo aquí. Caín fue la primera persona en la palabra que intercedió ante Dios pidiendo misericordia. No pidió perdón ni restauración, sino que pidió protección para no ser asesinado. Y Dios lo marcó para que nadie lo matara. La intercesión es, déjame decirte algo, el acto de reconciliar a dos personas que están en lugares opuestos. Uno el ofensor y el otro el ofendido. En los tiempos antiguos se traía una ofrenda de intercesión para que Dios, el ofendido en este caso es Dios, no derramara su furia sobre el ofensor, sino que tomara la sangre del animal sacrificado y pusiera su furia sobre esta. Esto tú lo podías hacer para ti o para que Dios perdonara a otro. Pero en este pasaje, déjame decirte algo, Dios ve a Abel como la ofrenda de intercesión. Dios ve a Abel como la ofrenda de intercesión. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que Abel en este pasaje es un antitipo de Jesucristo. Abel fue asesinado por su hermano, pero Dios vio la sangre de Abel como un sacrificio suficiente para que Caín no tuviera que recibir la furia que se merecía por su pecado. Abel no fue el sacrificio de Caín. Lo que sucede es que Dios no desea que la gente siga siendo asesinada, y en este momento Caín nos representa a nosotros que hemos sido engañados por el pecado, pero aún sí podemos todavía encontrar gracia ante los ojos de Dios por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta intercesión se transforma entonces en nuestra vida en transformación. La Biblia dice en Éxodo 2 del 13 al 15, al día siguiente Moisés vio a dos hebreos que estaban peleando. Entonces les dijo al que estaba golpeando al otro: ¿por qué golpea a tu hermano? El hombre les respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: evidentemente se ha descubierto mi crimen. Cuando el faraón se enteró de esto, envió a matar a Moisés. Sin embargo, Moisés huyó del faraón al desierto y se fue a vivir en la tierra de Madián. ¿Qué es lo que está pasando? La palabra me dice que Moisés fue confrontado por alguien que lo vio. Entonces le dio miedo y salió corriendo al desierto. Allí en el desierto pasó 40 años trabajando para su suegro, y durante 40 años Dios fue sacando a Egipto de su vida. Muchos de nosotros tenemos que pasar tiempo en el desierto de la vida para que Dios vaya quitando nuestro Egipto de nuestra vida. Egipto era la representación de un mundo como el nuestro, un mundo de muerte, pero el desierto representa el proceso difícil, duro, incómodo por el cual Dios muchas veces nos pasa para transformarnos en una nueva criatura. Todos nosotros somos nueva criatura cuando venimos a Cristo, pero aunque nuestra personalidad cambia, nuestras costumbres muchas veces siguen siendo las mismas, y Dios va trabajando en nosotros poco a poco y nos paga por un desierto para transformar nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones. Y eso es el desierto. Después del desierto, Dios tiene un encuentro en el que nos da una nueva promesa. A Moisés, con él se encontró cara a cara. Con Israel los llevó a la tierra prometida. Con Jesucristo lo marcó con el Espíritu Santo y le dio la victoria sobre la tentación para dejar la muerte atrás y llegar a la victoria. Comenzamos con la intercesión, continuamos con la transformación y finalmente, hermanos y hermanas, terminamos con la redención. La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 22 versos del 50 al 51, uno de sus discípulos, Pedro, hirió a un siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Entonces Jesús le dijo: ya basta, deténganse, y tocando la oreja lo sanó. ¿Cuál fue la respuesta de Jesucristo hacia Pedro? Fue una de redención, una de transformación.
transformación, una de perdón. Pedro trató de responder con violencia, pero el camino de Jesús es la protección. Jesús anteriormente había confrontado a Pedro acerca de la traición. La traición de Pedro fue que antes de que el gallo cantara, Pedro lo iba a negar 3 veces. Y mientras Jesús confrontaba a Pedro, Jesús le dijo: yo he intercedido ante el Padre por ti, porque el enemigo te ha pedido para destruirte. Mientras nosotros tenemos en nuestra mente llena de cosas vanas, emocionales e irrealistas, debemos tener en cuenta que el enemigo nos desea destruir, que él nos va a tocar a la puerta, que él nos va a tratar de influenciar con el mundo, que él va a hacer todo lo que pueda para destruirnos. Nuestra única protección es la intercesión y el trabajo de Jesucristo. Romanos capítulo 8 menciona que Jesucristo está intercediendo por nosotros constantemente y sin parar a la mano derecha del Padre. La intercesión es el acto de traer reconciliación entre dos personas. ¿Quiénes son las personas que necesitan reconciliación? Nosotros, los hombres, las mujeres, los seres humanos que pecamos, y Dios, el que desea la restauración del hombre y la mujer a su imagen y semejanza. El sacrificio de la intercesión hace 2 cosas: desvía la culpa del pecado del hombre que cometió hacia Jesucristo y desvía la consecuencia del pecado, que es la muerte. Entonces la persona que cometió el pecado no tiene que pagar por el pecado con muerte. ¿Por qué? Porque Jesucristo, así como Abel murió por Caín, Jesucristo murió por nosotros. Y después de que Jesucristo resucitó, se reencontró con Pedro y le hizo unas preguntas. Jesucristo le preguntó a Pedro si lo amaba 3 veces, y 3 veces Pedro le respondió que sí. Y Jesús le dijo: pastorea mi iglesia. Pero Jesús le dijo: Pedro, antes tú te vestías a ti mismo, pero desde hoy en adelante tú te levantas las manos para que otro te vista y te lleve a donde tú no quieres ir. Y esto significa que Pedro antes tenía el control de su vida, el de sus acciones, el de sus pensamientos. Era Pedro el que trataba de matar a sus enemigos, era Pedro el que mentía, era el Pedro el que negaba a Cristo. Pero ahora es Jesús el que tiene el control de su vida. Juan menciona que esto era en referencia a la muerte de Pedro. ¿Sabes por qué? Porque cuando Pedro tenía el control, él era el que imponía la muerte. Pero desde ahora que Jesús adelante, que Jesús tiene el control, Pedro entrega su vida por Jesucristo. Entonces, en el entregar la vida por Jesucristo, donde nosotros encontramos la redención de la muerte del pecado, porque Él es el que tiene el control. Entonces, nosotros, solo la llenura del Espíritu Santo nos puede la llenura del Espíritu es lo que le da la vida, nos da vida a nosotros. Nuestra respuesta debe ser el estar llenos del Espíritu Santo. Pedro tuvo una transición de 50 días, trató de matar a un hombre antes de la crucifixión, negó a Jesús, tuvo un encuentro transformador con Jesucristo, pasó 40 días con Jesús, vio a Jesucristo subir al cielo, fue lleno del Espíritu Santo, predicó el primer mensaje de la iglesia cristiana el día de Pentecostés. 3,000 personas aceptaron a Jesucristo como Salvador en el primer mensaje. ¿Sabes quién hizo esto? El Espíritu Santo. Fue la llenura del Espíritu Santo lo que hizo la diferencia. Cuando tú has visto la presencia de Dios en tu vida y comienzas a ver y a escuchar y a tocar la presencia de Dios de forma diferente, tú ves la opresión, la oposición que viene en tu contra, pero también ves la mano de Dios deteniéndose con poder entre ti y el ataque, para guardarte del ataque del enemigo. Tú escuchas la voz de tus enemigos que se unen en tu contra, pero escuchas la voz del maestro que te dice: yo no te dejo, yo no te dejo, yo no te dejo, yo no te dejo. Tú te encuentras la situación difícil, tocas la situación, puedes hasta tocar la enfermedad, pero vives bajo el toque del Espíritu Santo, que un día descendió con fuego y te llenó con su presencia. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Tú y yo hemos visto, escuchado y tocado la presencia de Dios en nuestra vida, pero Él nos desea llenar con su Espíritu de vida. Es por eso que nosotros no podemos dejar de alabar y glorificar su nombre, porque hemos visto, hemos escuchado, hemos tocado la presencia de Dios en nuestra vida. Y cuando la oposición se levanta, en lugar de responder con muerte,
responderemos con la vida de Jesucristo. Hace 13 años atrás, o 12 años atrás, yo era maestro en una universidad en Filadelfia. Y recuerdo que un día en la carretera estaban haciendo una construcción y tres carriles se convertían en uno a la misma vez. Y mientras yo volvía a mi casa en aquel lugar donde los carriles se convertían en uno, un camión salió de la nada y me hizo un corte. Y si yo no hubiera detenido mi carro y salido casi fuera, yo hasta los conos que están en la carretera los tumbé. Porque si no hubiera hecho eso, me hubiera matado, yo no estaría aquí. Y recuerdo que en aquel momento me llené de furia y me pasó algo que nunca me pasó antes y nunca me pasó después. Mientras yo estaba molesto, yo sentí la presencia de Dios sobre mí con un poder como nunca antes y escuché una voz detrás de mi cabeza que me dijo: si lo maldices, yo lo hago porque yo te he dado esa autoridad. La presencia de Dios en mi carro se puso de una forma fuerte, tanto que la podía hasta tocar. Y recuerdo cuando fui a abrir mi boca para maldecir al conductor, me llené de miedo y comencé a orar por él, comencé a interceder por él, empecé a decir: Señor, guarda, a lo mejor tiene sueño, a lo mejor algo pasó en su casa. Señor amado, cuídalo por el camino, que no caiga en un accidente, guarda a su familia, protégeles, provéele, ayúdale a llegar a un lugar donde pueda descansar pronto. Mientras intercedía, había dentro de mi carro un poder, una luz como nunca antes. Y volví a escuchar la voz diciendo: bien, muy bien, Natán. Me dijo el Señor, me dijo: cualquiera puede maldecir, pero aquellos que me siguen bendicen para darle vida a un mundo que hoy está muerto. Y el Señor comenzó a traer áreas de mi vida, a mi mente, para seguir intercediendo por ese hombre y por mí. Y por los próximos 30 minutos que estaba en la carretera, continué orando por él. Ahora, yo no sé quién es este hombre, yo no sé, o mujer, yo nunca lo conocí, nunca me detuve en una estación de gasolina y él reconoció mi carro, nunca vino a hablarme para que yo orara por él. No hay conclusión en esta historia. Muchas veces queremos una conclusión, una historia bonita. Pero a veces nuestro problema es que si oramos e intercedemos, queremos ver una respuesta, queremos ver algo humano, queremos ver algo como de película. Queremos tener una conclusión. Pero nuestra conclusión debe ser que bendecimos, que intercedemos, que oramos por alguien a quien pudimos haber merecido, que le damos vida a alguien a quien hubiéramos matado. Padre, gracias te doy por la oportunidad de predicar tu palabra. Yo te pido en este momento que tú mires las personas que nos están mirando. Guárdales, tócales, llénales, háblales a su vida. Yo te pido, mi Dios, que ahí donde están, tú les des vida y que su respuesta ante la oposición vaya de muerte a la vida que solo tú puedes dar. Amén. Si tú deseas de esta vida en tu vida, la vida que Jesucristo desea y tiene para ti, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, te necesito. Ven a mi vida. Acéptame como soy. No puedo cambiar. No voy a cambiar. Solo tú puedes traer un cambio. Lléname de tu presencia. Límpiame con tu sangre. Enséñame a escuchar tu voz, a seguirte y a vivir para ti. Desde hoy en adelante, yo seré siempre mejor persona de la que fui el día anterior. Seguiré tu palabra, la obedeceré, buscaré de tu presencia y le diré a la gente de lo que tú has hecho, lo que haces, y lo que harás en mi vida y en la de ellos. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor. Que el Señor te bendiga grandemente, que el Señor te guarde. Si tú hiciste esta oración conmigo, envíame un mensaje. Quiero orar por ti, quiero escuchar tu voz, orar contigo y llegar a conocerte. Que el Señor te bendiga grandemente, te amo grandemente en el amor del Señor Jesucristo y espero verte la próxima semana con nuestro próximo mensaje. Bye bye.